Bienvenidos a Sonido del Alma con Mónica Fuquen, en compañía de Pablo Tedeschi y Álvaro Pardo. Médica cirujana de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas en Bogotá, Colombia, con especialización en salud familiar. Estudió medicina tradicional china y acupuntura, complementándola con homeopatía y homotoxicología, medicina ortomolecular y aplicación y manejo de células madres. Diplomada en inmunología clínica, generando una conciencia mayor del ser humano. Maestra Reiki y en esencias florales de Bach, con amplia experiencia en balance polar electromagnético. Durante 5 años estudió medicina y sanación tibetana, acompañada de medicina ayurveda básica. En un acercamiento a las medicinas emocionales comenzó a hacer estudios en medicina, mente y cuerpo, programación neurolingüística y psiconeuroinmunoendocrinología, terapia regresiva reconstructiva aplicada, sintergética a todos los niveles. Como especialista en medicinas alternativas, ha sido profesora y entrenadora en sanación para terapeutas médicos. Es una científica en todo el sentido de la palabra. Estamos con Elizabeth Beyman. Elizabeth, bienvenida a los micrófonos de Sonido del Alma. Es grandioso tener personas como tú, personas que son científicas desde el mundo de la medicina tradicional, pero que también trabajan en este mundo holístico y le apuestan a esa unión. Quisiéramos saber algo de tu vida, cómo empezaste este camino de la medicina tradicional y cómo terminaste también el camino de la medicina holística. Hola, muchísimas gracias, Mónica. Qué rico estar compartiendo con ustedes, Álvaro y Pablito. ¿Cómo están ustedes? Qué rico estar acá. Pues bueno, esto fue un tema del destino, de pronto, por así decirlo. Estando haciendo medicina tradicional, típica, y enfrentándome a unas prácticas en cirugía, tuve la oportunidad de que me invitaran a unas sesiones de anestesia con acupuntura. Y a mí me sorprendió muchísimo cómo la acupuntura podía generar anestesia y pudimos operar a 3 pacientes con una vesícula biliar, una cesárea y una rodilla, y quedé absolutamente como trastornada y alucinada cómo un médico con la postura de 4 agujas de acupuntura podía generar anestesia en el cuerpo. Y ahí comencé el camino hacia la investigación y hacia el entender estos temas de la medicina tradicional china. Elizabeth, tú trabajas dentro de la medicina holística, la sintergética. ¿La sintergética es lo que más aplicas dentro de tu medicina holística o la medicina china o el Reiki? ¿Cuál es la terapia con la que más te identificas o la herramienta que realmente utilizas con tus pacientes y que es más efectiva para ti en este momento? Bueno, pues a través de los años, al empezar a entender que la medicina tradicional china abarcaba una integridad del ser humano, y luego estudiando la homeopatía y que la homeopatía abarcaba la integridad del ser humano, pero con un estímulo en acordes de potencia de las gotitas, y a través de eso entender que el ser humano es una integralidad. Ya yo te podría decir que en este momento no tengo ni idea en la síntesis que hago usualmente, pero lo que se sabe es que cuando el paciente llega y podemos ver su ser interno, su alma, podemos encontrar que hay pacientes que les podemos estimular con acupuntura, hay otros que podemos hacerles sanación tibetana, hay otros que les haremos medicina mente-cuerpo, pero se genera en este mundo de ideas y de herramientas, entre las cuales unas serán científicas, otras serán holísticas, otras serán vibracionales. Podemos encontrar que el paciente es un mundo y que cada mundo necesita su tratamiento, su estímulo. Entonces, cada paciente llega con un determinante diferente y el cómo tratarlo. ¿Qué tanto de esa decisión viene de algo intuitivo en ti y cómo lo has venido desarrollando con el tiempo, o es una cosa que siempre estuvo y cuando entraste en este mundo como que salió a tu rescate esa capacidad intuitiva que de golpe no sabías que tenías? Bueno, siempre tenía esa capacidad como de tratar de entender y sentir al otro. Antes de empezar a hacer las medicinas holísticas me pasaban cosas curiosas con los pacientes, y yo, por ejemplo, sentía que el cuerpo del paciente me hablaba y yo no entendía qué me estaba pasando. ¿Cómo
sentía yo que me hablaba. A veces yo sentía primero el dolor que el paciente estaba sintiendo. Sentada en un consultorio médico, cuando un paciente de pronto me decía que tenía dolor de oído, yo previamente, al ver el nombre del paciente, yo comenzaba a tener dolores de oído. Y así mismo yo sentía con cada paciente esto, hasta que empecé a decir: un momento, yo no me puedo estar enfermando con cada patología o cada enfermedad que tiene el paciente. Y empecé a entender que había algo más allá de la información que daba el paciente. Y a la respuesta tuya, cuando yo me encuentro con el paciente, ya en ese momento creo que hay un contacto de alma con alma, y yo no es que en este momento ya tenga la respuesta a la intuición, sino el mismo paciente, su mismo cuerpo es el que da la respuesta de qué es lo que necesita y qué es lo que quiere en este momento. ¿Y qué le recomendarías tú a las personas cuando van a, digamos, o cuando entienden que existe otro tipo de medicina diferente a la alópata y encuentran a una persona como tú, que tiene una vasta experiencia y conocimiento de diferentes formas de tratar enfermedades y ver pacientes? ¿Qué le recomiendas a esos pacientes cuando quieren consultarte? ¿Por qué razón deben hacerlo? ¿O cuál es la razón por la cual deben acercarse a consultar a personas? No digamos que seas tú, sino a un médico que haga lo mismo. Pues aquí la respuesta sería que el paciente, en esa búsqueda de la integralidad que hablábamos hace un rato, que los médicos desafortunadamente nos enseñan a tratar el paciente como de a pedazos, y en esa búsqueda del paciente que le den una salud integral, podríamos decir eso, que me pueden buscar o pueden buscar a otros médicos que sean médicos complementarios o alternativos, que les pueden dar respuesta física, emocional, mental e inclusive energética de su proceso, porque cada proceso tiene un punto de origen y un punto de alivio. No muchas veces el paciente quiere una respuesta solo de su físico, sino de su emoción que le está provocando a su cuerpo esta enfermedad, y otros irán por su proceso físico y al final se encuentran con que en el fondo hay un proceso emocional, energético o de su entorno de base. Es que antes de iniciar el programa estábamos hablando de un tema muy cercano sobre unos dolores y unas infecciones, en fin, y tú prácticamente sin profundizar mucho en el tema casi que diste en el clavo. Esas dolencias, digamos, esas enfermedades que se presentan en las personas siempre obedecen esas sintomatologías mentales. Sí, no solo mentales, yo creo que el tema mental es un 5%, nuestra mente nos limita muchísimo, por eso decimos que la mente es la loca de la casa, pero las emociones tienen un 80% de incidencia en las enfermedades que vemos ahora. Por eso se dice que el cuerpo adolece o expresa lo que el alma quiere interpretar o lo que el alma quiere expresar. El cuerpo simplemente te está dando una respuesta, te está diciendo que algo está sucediendo mal y te genera unas alarmas y unos diálogos contigo mismo que te dicen: si me duele la rodilla, ¿qué está sucediendo con tu flexibilidad de la vida? Si me duele el cuello, ¿cuál es el peso que estás cargando económicamente o emocionalmente? Si tengo un dolor de cabeza o una migraña, ¿cuál es ese miedo al futuro que estoy generando por algún proceso que estoy viviendo? Entonces se puede decir que el cuerpo adolece lo que el alma está pidiendo rescate o está pidiendo respuesta. Bien complicado, ¿no? Bien fácil. Pero entonces, siendo así, ¿el tratamiento va primero a lo emocional o no? A ver, yo voy a hacerles como un resumen de lo que sucede en mi consultorio. El paciente pide una cita a través de adolecer algo físico, adolecer algo emocional. Yo tengo muchos pacientes que me los remite psiquiatría o psicología, porque de alguna forma ya el psicólogo no sabe qué hacer con ese proceso del paciente, o médicos o pacientes que buscan como una solución a su problema crónicamente que nadie les ha dado su respuesta. Yo les hago un examen físico absolutamente normal, como lo haría un médico tradicional, pero ya después yo les hago un examen un poco diferente. Con la técnica de balance polar electromagnético yo puedo lograr saber cuál es el punto de origen de esa patología, si es física, si es emocional, si es mental, si es energética, de hace cuánto tiempo viene, de dónde está instalado y qué programa está generando para que tu cuerpo genere enfermedad.
y de ahí ya yo hago un proceso. Casi siempre, usualmente mis pacientes, el primer día de sesión, ellos entran a un proceso de observación autoconsciente. Yo les enseño en respiración y en estado ampliado de conciencia. ¿Qué significa eso? Es llevar bajo respiración al paciente a un estado alfa, donde el cerebro empieza a generar un estado de conciencia tan alto que él mismo puede identificar de dónde viene el proceso y hacia dónde va. Entonces el mismo paciente ya sabe desde ese día qué le está sucediendo, qué recuerdo me está generando dolor, qué recuerdo me está generando ansiedad o enfermedad, de pronto qué trauma viví cuando era niña que me está generando en este momento la respuesta patológica en el cuerpo. Entonces, así mismo, comenzamos a trabajar la emoción y el cuerpo simplemente va empezando a calibrarse a medida que la emoción va calibrando. No sé si esté claro. Ese tratamiento que haces tú, que generas ahí en ese momento, digo, después de ese diagnóstico, ¿se hace con qué? ¿Con drogas alópatas o esencias florales o otro tipo de medicina homeópata? Si nosotros utilizamos como herramienta primero, como médicos, nuestra herramienta física, que podemos generar un proceso de balance energético del físico y el emocional tan efectivo que inclusive ya puede uno observar al terminar la terapia que hay una respuesta terapéutica. Ese es el primer como tratamiento que hacemos, que es a través de nuestro cuerpo generar un proceso de sanación en el otro y en el paciente. Utilizamos medicamentos de homeopatía, homotoxicología, en acordes de potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada frecuencia que nosotros utilizamos de homeopatía es como si estuviéramos tocando una canción. Y entonces cuando se toman la gota, esa gota empieza a hacer acordes musicales, vibracionales, de sonido en el cuerpo y de frecuencias terapéuticas a muy pequeñitas dosis, a picogramos de dosis. Entonces el cuerpo empieza a armonizarse con la música que nosotros le estamos dando en forma de goticas. También utilizamos esencias florales y vibracionales y utilizamos de repente también técnicas de acupuntura y terapias neurales y bueno. ¿Tú cómo logras identificar en el paciente una temática emocional y poderlo guiar desde ese mundo espiritual o desde una temática mental saturada y guiarlo desde el mundo espiritual o desde una temática física y decir, bueno, aquí lo que está sucediendo es esto, vamos a irnos desde este mundo energético, vibracional, espiritual y vamos a conectar con tu ser esencial? ¿Cómo logras esa intuición o esa conexión? ¿Cómo es? Bueno... Está perfecto. Bueno, si aquí hablamos de cuerpo físico, emocional, mental y energético, nosotros podemos decir que el paciente llega con todo este paquete. Pero vuelvo a decir, el paciente mismo es el que te da la respuesta. Hay una herramienta fácil que comenzó siendo como una herramienta de radiestesia, pero después la incorporamos los médicos bioenergéticos, que es utilizar la señal vascular autónoma como primera respuesta binaria, como para hacer contacto con el paciente. ¿Qué es eso? Es nuestro pulso. Nuestro pulso es como la cédula implícita en nuestro cuerpo que da la información más perfecta que nosotros podemos tener. Entonces, cuando yo me conecto con el pulso del paciente y conecto mi pulso al de él, ya se vuelven uno. Entonces, yo empiezo a hacer preguntas de forma binaria, con un sí o con un no. Entonces, la respuesta me la da el paciente. Ya después, con una técnica un poco más experiencial y más como un poco más avanzada, por decirlo así, ya podemos inclusive generar un patrón de conexión alma con alma, que eso tú, Mónica, debes saberlo, cómo se hace a través de los sonidos. Tú te conectas con el paciente porque en realidad no existe el tiempo ni el espacio ni la corporalidad. Eso es un movimiento de frecuencias energéticas o de sonido o de vibración. Si nosotros nos tomaran una foto de cámara Kirlian, ahorita aquí no seríamos ni Pablo, ni Álvaro, ni Mónica, ni yo, seríamos como una melcochita de átomos moviéndonos y circulando, interactuando. Entonces podemos decir que en ese momento el terapeuta y el paciente se vuelven alma una, y yo me vuelvo maestra pero aprendiz y el paciente también. Entonces ahí se dan las respuestas con un protocolo específico de preguntas que me dan la información que el paciente va dando. Bueno, está muy interesante la charla, pero también acá en Sonido del Alma ponemos música. Y todos nuestros invitados tienen que decir qué música les mueve el alma, cuál es el sonido de su alma, y nos tienen que sugerir una canción o una obra musical que vamos a poner aquí. Entonces es tu turno.
Caramba, qué responsabilidad tan grande. Pero es alguna que te mueva, o que te esté moviendo en estos Pues a días. mí me encanta el Ave María que cantas tú, Mónica. Me fascina. Ah, pero es que hay varios Ave Marías de Mónica. Ah, caramba, la más bonita. Ah, una que no hemos puesto acá. Sí. La de Cachini me no la hemos encanta. puesto. Y así subimos frecuencia un poco más. Bueno, vale. Entonces, del tercer álbum de Mónica, acá está la Ave María, supuestamente de Cachini, pero que no. Resultó ser un ruso que se llamaba Babilov y que se inventó el cuento de que lo había escrito este señor Cachini de hace muchos siglos. Pero es tan reciente como de 1972, pero es un Ave María hermoso y está muy, muy, muy bien cantado. Y yo le hice un arreglito especial. Álvaro, cuéntanos, ¿qué sentiste tú cuando escuchaste esa Ave María? Conectémonos con el corazón y con el alma y acuérdate cuando tú me decías esto parece templario. Ah, ok, sí, yo me sentía... Cuéntanos un poco de eso. Yo me sentía entrando como en una de esas épocas de los templarios, caminando por esos caminos, llegando a Jerusalén, o en fin, yo me sentía como en una batalla, pero resultó que era el Ave María. Es una Ave María bellísima, es una Ave María que, bueno, escúchenla. Es que no es por nada, no es porque sea el álbum de Mónica Fuquen, quien es mi esposa, compañera, confidente, sino es un producto, de verdad, Volver al Amor, que tiene esta versión de la Ave María, producido por Pablo. Es un excelente disco o producción, la cual me permito hoy hacer la recomendación a todos los hispanoparlantes que nos están escuchando. Lo pueden bajar por iTunes, por los diferentes medios que hay, para que oigan la producción de Volver al Amor de Mónica Fuquen. Gracias. Nos fuimos.
gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Es necesario ayudar a otros, no solo en nuestras oraciones, sino en nuestras vidas diarias. Si encontramos que no podemos ayudar a otros, lo menos que podemos hacer es no hacerles daño. Dalai Lama. Estamos hoy con Elizabeth Beyman. Bueno, Eli, cuando tú hablas de las terapias, yo también recuerdo mucho, y me pasa frecuentemente, yo no soy médica, soy abogada con un sentido de servicio y amor que me ha ayudado y me ha llevado a hacer el sonido y a hacer estas terapias con sonido a nivel individual y grupal, y ya con ciertos terapéuticos los que hemos estado tú y yo también. Cuando llega la gente y le dice a uno, bueno, ¿y usted qué ve? Por eso te hacía la pregunta anterior que me enredé y la hice un poco complicada, pero tú la entendiste plenamente y la contestaste. Yo en esos momentos me quedo mirando al paciente o al consultante o al maestro, como les digo yo a ellos que son maestros, y me quedo mirando y le digo, no, yo no veo nada, y si estás buscando que yo vea algo, llegaste al lugar equivocado, porque las respuestas las vas a encontrar tú en ese silencio y en ese trabajo vibracional que vamos a empezar a hacer. Y cuando tú tan magistralmente nos contestas la anterior pregunta, sé que es así. ¿Qué ha pasado en todos estos años con ese trabajo que tú has desarrollado? ¿En qué ha tocado tu alma todo este trabajo? Toda esa experiencia que has tenido desde el conocimiento tradicional médico y toda la experiencia que has tenido a nivel intuitivo con todo este mundo de personas que te han llegado y con los que has transformado tu vida y ellos han transformado sus propias vidas. ¿Cómo te ha tocado esto a ti? Uy, es una pregunta bastante profunda, pero a la vez me alegra mucho que la preguntes. Yo, todos los médicos, como nos llaman o nos conocen la gente, si firmamos nosotros decimos MDs, ¿no? Que somos como medio dioses, ahí con unos egos absolutamente altos. Cuando empiezo yo este camino de transformación, que agradezco infinitamente a la vida que lo presentó, pude encontrar que al principio había esa resistencia de la mente y el ego para poder entender estas técnicas holísticas que son maravillosas, y cada vez te vas dando cuenta que entre menos egos y menos MDs puedas hablar o cultivarte, funcionan muchísimo más las terapias. Yo creo que cada paciente que yo veo todos los días es como más mi sanador, mi maestro interior que me muestra ese espejo de vida todos los días, y cada paciente que me habla empiezo yo a reflejarme con procesos de mi vida, y creo que ha sido un proceso de autosanación muy, muy, muy compleja pero maravillosa. Cada paciente enseña, cada paciente hace que uno le duela la vida, cada paciente hace que uno tenga una conciencia mayor de esta responsabilidad tan grande que es lo que yo llamo ahora, que es como más que ser un médico, más que ser un terapeuta, en tratar de curar, porque la cura creo que no existe. Yo creo que existe es el equilibrio, y a través del equilibrio se pueden obrar milagros y se pueden curar personas. Yo digo ahora que ellos son los mayores maestros que yo he tenido en la vida, ¿no? Es una ascensión de la espiritualidad y el conocimiento que se vuelve un equilibrio total. Desde esa armonía y ese equilibrio, tú comentaste detrás de micrófonos una historia muy poderosa, no vamos a decir qué historia fue, pero dentro de esa historia tú decías que ese ser no estaba en ese ser, sino estaba empoderada otra fuerza dentro de ese mismo ser, y ya era un ser absolutamente vacío. Ese tipo de experiencias, ¿qué dejan en ti? ¿Qué puedes observar tú ahí? ¿Qué aprendizaje y qué enseñanza deja esto? Bueno, cuando nos enfrentamos a pacientes que tienen un dolor tan profundo de vida o un arraigo tan profundo de ese ego en rabia, en dolor y en maltrato, cuando yo decía que parece como un espacio vacío, parece como un empaque, empieza uno a entender que el trabajo personal, el trabajo como terapeutas, médicos y seres humanos radica
en la frecuencia del amor y del volver a reconectarse a lo que nosotros llamamos el alma, o lo que se llama en las versiones más tradicionales al espíritu, ¿no? Al espíritu interior, esa compasión y el ponerme en los pies del otro y el poderme parar y sentir al otro y poderme salir y después decir: Dios, ¿qué tanto dolor puede haber en este ser humano que en este momento es un paquete vacío, ¿no? Entonces te enfrenta al trabajar más la compasión y al trabajar más el amor y al trabajar más esa frecuencia, que como nosotros sabemos, las dos frecuencias mayores que hay en la vida o en el aprendizaje es el miedo o es el amor. En qué frecuencia queremos manejar. Entonces es bueno empezar a seguir trabajando en esa sintonía con la frecuencia del amor y la armonía, ¿no? Y desde el amor y la sabiduría y desde el equilibrio, desde todo lo que ya has aprendido, ¿qué mensaje le darías a esas personas que pueden estar escuchando este programa y se sienten vacías? Vacías porque tienen depresión, vacías porque perdieron su trabajo, su estabilidad emocional, también porque perdieron alguna pareja, algún ser querido que murió. Hay tantos momentos en que un ser humano se puede sentir vacío. ¿Qué consejo les das y qué apreciación puedes decirles a ellos que pueden percibir para que vuelvan a conectarse con esa frecuencia del amor y la confianza y la certeza de la armonía? Bueno, aquí hay una frase muy linda que he venido trabajando hace muchos años, que solo reconociendo lo que somos podemos entender cómo sanarnos. Entonces, basados en la premisa de ese dolor, primero enfoquémonos a saber qué es lo que nos está sucediendo. Cerremos los ojos unos minutos y sintamos qué es lo que nos está sucediendo, qué es lo que sentimos, de dónde viene lo que sentimos. Hagamos unos vacíos de silencio, porque el silencio es importante en la vida, y podamos reconocer qué es lo que no aceptamos de nosotros mismos, qué es lo que tenemos que trabajar, y desde esa premisa ya poder buscar esa ayuda, porque muchos necesitamos ayuda para poder comenzar a sanarnos, ¿no? Yo me imagino que debe haber como condiciones o situaciones que son casi que epidémicas. Hoy en día, ¿tú qué ves en el consultorio que sea como una cosa repetitiva, que la gente esté llegando con una condición en particular, una situación de salud que pueda parecer como algo como masivo y global? Muy bien. Preocupante, digamos. Sí, los pacientes llegan como por oleadas, ¿no? No sé si son oleadas que uno tiene que aprender como médico y empezar a manejar esa situación en la vida de uno, o son oleadas, como tú dices, epidémicas, ¿no? Ahora lo que se está viendo muchísimo es la sensación profunda de la incertidumbre. Todo el mundo está en una incertidumbre gigantesca, sobre todo en nuestro país. La gente no está entendiendo qué está sucediendo y hay una resistencia a cambiar muy grande. Entonces se generan vacíos como temor al futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer más adelante? ¿Qué tal en el futuro yo ya no tenga cómo sostenerme, cómo sostener a mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Hay incertidumbre referente a la emocionalidad, hay muchas rupturas de pareja, pero básicamente la energía que se está moviendo, sobre todo en este comienzo de año, es la incertidumbre. Hay una fuerza infinita de hacer, porque eso se siente, como que se está moviendo una energía de cambio, rápido, cambie. Pero la incertidumbre es absolutamente gigante y ha despertado 3 miedos grandísimos: el temor al abandono, el temor al rechazo y el temor a perder, básicamente. Pues es creíble con lo que estamos viviendo en el país, y yo no creo que sea solamente Colombia. En los mismos Estados Unidos y en el mundo entero, con esa tercera guerra mundial que prácticamente creo que estamos viviendo y que no se ha anunciado, pero estamos muy cerca de eso. Yo tengo una inquietud muy personal también, y es: ¿qué pasa con los laboratorios hoy en día cuando encuentran que hay muchísimos médicos que vienen del mundo de medicina tradicional o alópata, y de un momento a otro entienden que el camino está hacia esto que tú nos estás explicando hoy, esa medicina alternativa que tiene soluciones muy diferentes? Y como te manifestaba antes fuera de micrófonos, ya uno como paciente no sabe qué hacer. Un médico le receta una cosa, otro médico le receta otra cosa, uno le quita esto, le quita lo que el otro le dio. Los laboratorios, ¿qué dicen de eso? ¿Y cuál es la opinión de ustedes, los médicos alternativos, al respecto? ¿Eso se puede tratar con medicina alternativa más integralmente? ¿Qué podemos hacer a ello? Porque yo creo que esta debe ser una inquietud de mucha gente que ya no sabe ni qué hacer.
Bueno, tú me vas a meter en camisa de 11 varas, entonces me voy a poner en la polaridad del equilibrio. Perfecto. Referente a las laboratorios y terapéuticas, todos sabemos en el fondo que los laboratorios médicos se sostienen de las enfermedades, ¿no? Ellos tienen que vender sus medicamentos para poder sostener toda una infraestructura gigantesca, que esto es gigante, los laboratorios clínicos. Pero tampoco podemos dejar atrás que somos médicos y que en alguna forma la medicina y la ciencia ha aportado gigantemente en mejorar y en proteger la salud del ser humano. Entonces, cuando tenemos que pararnos en que debemos utilizar antibióticos, tenemos que utilizar antibióticos o antiinflamatorios o cualquier medicamento. Lo que no está siendo correcto es que estos medicamentos se promuevan tan masivamente y generen un proceso tan crónico y de tanto impacto en el tiempo en los pacientes que puedan generar una toxicidad que ya está evidentemente comprobada, que un medicamento farmacéutico químico genera a largo plazo unas toxicidades bastante grandes y puede generar más enfermedades. Pero yo creo que aquí es la coherencia, ¿no? Vamos de la mano del equilibrio entre, más bien démonos la mano la medicina tradicional y la no tradicional y digamos, formemos un equipo y mejoremos al paciente de una manera coherente, ¿no? Démosle un aporte coherente. Se me hace una excelente respuesta y creo que ese es el camino, porque veo también que hay momentos en que definitivamente toca utilizar la medicina tradicional. Si quieres, pasamos a otro tema mucho más interesante todavía tuyo, y es que nosotros tenemos información de que Elizabeth Beyman, nuestra invitada del día de hoy, está integrando un proyecto espectacular, maravilloso, en el cual integra al paciente en su entorno, sanando al médico y sanador, y emprendiendo en sectores de salud este trabajo. Esta empresa se llama Equilibrium Medicina de Bienestar, la cual tiene una cantidad de médicos, terapeutas, en fin, personas que integran el mundo de la salud y del bienestar en una sola empresa, o digamos en un solo equipo. Cuéntanos un poco más de esto, porque yo creo que es innovador en el mundo de la medicina y del tratamiento de personas. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Pues la idea acá es que cuando nosotros como médicos satélites o celulitas solas vamos trabajando en el camino y vemos muchos pacientes, nos unimos en una misma frecuencia. Entonces varios médicos dijimos, pero ¿qué hacemos nosotros si necesitamos abrir más conciencias y como generar como un espacio donde podamos hacer ese puente, ¿no? Ese puente entre la medicina tradicional y la medicina no tradicional. La idea es como que nos demos la mano, ¿no? Los médicos nos demos la mano sin miedo, para poder generar un cambio de conciencia más integral, más equilibrado, y por eso llamamos Equilibrium a la empresa, porque generamos procesos donde las herramientas de trabajo van a llevar siempre a equilibrar. Aquí ya el ego de nosotros los médicos alternativos o el ego del médico tradicional aquí ya no va a funcionar, sino ya nos estamos dando la mano para poderle dar herramientas al paciente de una forma integral. Entonces estamos innovando y reinventándonos un poco, porque en la premisa de base el médico a veces es más enfermo que el paciente. Entonces empezamos a generar procesos de conciencia para que el mismo médico genere proceso de sanación autoconsciente y empiece a entender un poco más qué siente él como paciente y cómo, al sentirse uno como paciente, cómo podemos aportarle al paciente también una mejor salud. También hacemos herramientas para que inclusive en las clínicas, desde el portero del edificio, la señora de los tintos, las enfermeras, los médicos, y de allí a la parte administrativa, ellos también entiendan qué es el bienestar, porque todos somos toda una red, ¿no? Una red de gente que en realidad no estamos en armonía y estamos generando bastante ruido en el sistema. Entonces es un trabajo muy especial, muy bonito, que acoge a médicos, pacientes, familiares del paciente y a la ecología también. ¿Y eso ya está funcionando? Estamos en pro de funcionando muy bien, estamos en una celulita pequeña que somos varios médicos, psicólogos, terapeutas. Mónica, si estás con nosotros de la mano, maravilloso, tratando de formar formadores para entrar en todo el camino de la sanación y la autorregulación en el sistema de salud. Sobre todo vamos a llegar a las clínicas donde los dolientes
están como más álgidos, ¿no? Su emoción, su físico, todo está ahí, implícito. Sí, es que eso lo ve uno con mucha frecuencia en las clínicas. El paciente está ya en su operación con los médicos, pero la familia está afuera destrozada, que no sabe qué momento, y de pronto salen a dar la noticia, buena o mala, pero la dan de sopapo y destruyen muchas veces a esas familias que están ahí afuera. Falta mucho amor, mucho digamos, consideración hasta cierto punto con esas familias. Yo creo que nos estamos volviendo, o se están volviendo muchas veces las clínicas demasiado hoteles y no tienen en cuenta a ese huésped. Exactamente. Entonces vamos en ese camino de mover conciencias. Ojalá esa hotelería fuera tan maravillosa que te sintieras a gusto con servicios alternos que te den la oportunidad de, si estás hospitalizado, recibir un proceso de Reiki, de sanación, de que alguien te oiga, te escuche, y después llegue tu médico especialista y termine haciendo tu proceso de una manera maravillosa, y poder mirarnos a los ojos entre los médicos y decir: no pasa nada, vamos a sacar al paciente adelante. ¿Me recuerdas tú cuando estás comentando esto? Cuando yo estuve de huésped de 3 meses en la clínica del Country, Mónica me cantaba. Eso es una maravilla. Y me cantaba permanentemente y me hacía que yo mismo me cantara, produjera mis sonidos sanadores. Pues yo, como pues muchas personas lo saben, nunca tuve medicina para el cáncer que tenía, y afortunadamente hice una transformación, o hicimos, yo no puedo decir que yo lo hice, sino hicimos una transformación de mi enfermedad. Y lo curioso fue que muchas personas que oían que Mónica cantaba, que me cantaba en el cuarto, sus cánticos de sanación o sus canciones, especialmente el Ave María, le pedían que fuera a otras habitaciones a cantar, y ella lo hacía, y eso es lo que hoy en día también, a través de algunas personas que son músicas profesionales, la han invitado a que vaya con ellas a cantar a las UCIs, a las UCIs o habitaciones o a cuartos de niños. Y bueno, no sé, seguramente, como tú bien sabes, eso tiene una repercusión importantísima, ¿no? Es importante lo que Álvaro dice, sí, porque aquí en Colombia eso lo hace María Isabel Quintero. María Isabel Quintero es una chelista y una música de academia maravillosa, y ella me invitó alguna vez por una amiga de la casa. Elcita Riveros me invitó con María Isabel Quintero a participar en este grupo. Empecé a cantar, y ese canto pues se originó en esa situación que vivimos con Álvaro, de transformación humana tan grande, y de ahí nació el canto de María. Y ese canto lo sigo haciendo con María Isabel Quintero en las UCIs. Y me acuerdo de una experiencia muy fuerte de un hombre, un cantante, un tenor, un señor mayor. Acababa de salir de una cirugía de corazón, y él tenía pues estaba entubado y tenía su respirador. Se quita el respirador cuando estoy cantando el Ave María, y terminó de cantar el Ave María conmigo. Y este hombre, y nos hizo llorar a todos, a los médicos, a todos nos hizo llorar. Y después fue cuando me enteré que era un tenor puertorriqueño que estaba en la cardioinfantil. Y en otro caso muy poderoso de música, así de amor, estábamos en una UCI, y a una niña de 15 años le acababan de hacer la traqueotomía por alguna situación. Y el médico me decía: venga y le canta, y la tranquiliza, mientras le seguían haciendo diferentes cosas ahí en la UCI. Y la niña, con sus ojitos llenos de lágrimas, me miraba, y yo le cantaba, y me miraba, y ella con sus ojitos lo único que me decía era: de verdad, síguelo haciendo, porque me estás por lo menos llevando a otro espacio donde no está este dolor que yo estoy sintiendo en mi cuerpo en este mismo instante. Eso era lo que la niña me decía con sus ojitos. Y pues bueno, esto es una gran experiencia, la vida es una gran experiencia, y te invito, Pablo, Álvaro y Elizabeth, a que escuchemos algo lindo, algo que nos alegre, este programa de luz y de amor y de servicio y sabiduría con Elizabeth Bateman. Pues Elizabeth, te tocó el turno otra vez de escoger algo. Yo sé que te gusta la música de los 80s. Sí. Alguna vez, de hecho, en un proyecto personal hemos cantado juntos. Hemos cantado juntos, claro.
Entonces, Pablo. no eres cantante pro, pero pues, Pero yo puedo decir que fui muy fan, muy juiciosa de Pasaporte y de ti. Y yo era el monito, quiero ir a ver el mono. y me fue a ver a Sogamos, Fui a ver a Sogamoso, a Bogotá chiquitica, lo perseguía por todos lados. pero nunca se me acercó. Pero Ya bueno, se volvió de otro color. pero pues algo alegre, algo que te recuerde como buenos ¿Por qué no momentos. ponen esa canción que tú le produjiste a Elizabeth, que yo la escuché ayer y en la que ella canta también? Bueno, pues no sé si quieres. Bueno, pues de una. Esta canción se llama 189 vidas. Gracias. Un momento, aquí ya nos estamos todos riendo. Yo estoy feliz por esa canción porque ayer la escuché y se me paraban los pelos y yo decía, Pablo, ¿por qué 189 vidas? Entonces me decía, no sé, eso lo dijo Elizabeth y así es. Entonces, yo quiero decirte, 180, no a quién se la dedicaste, ni mucho menos, a tu amor, obviamente, pero di, ¿por qué 189 vidas? Esa canción es muy profunda, habla de vidas pasadas, pero ¿qué es? ¿Qué quiere decir esa canción? Y ya vamos a la canción. Ay, Mónica. Bueno, son 189 vidas andando, tratando de encontrarnos, 189 vidas de experiencia que no se logró, 189 vidas de sufrimientos y de aprendizajes hasta que ya en la 189 se culminó. ¿Y estás feliz? Sí, un desafío gigante, pero aquí vamos con todo el amor y con toda la sintonía porque cayó del alma, como cayó como un piano así en la cabeza, ¿sí? Sí. Y bueno, aquí estamos. Bueno, nos vamos con 189 vidas, interpretada por Elizabeth Bateman, Pablo Tedeschi y producida por Pablo Tedeschi. Bueno, listo. Ahí va. Es una alquimia de corazón, dos almas predestinadas, un vendaval, una conmoción. ¿Por qué te miro así? ¿Será que el juego de la vida nos dio esta oportunidad? Y abrir la puerta a este misterio de dos es recordar la eternidad. 189 vidas esperando, 189 vidas anhelando, 189 vidas que al final nos unirán. 189 vidas despertando, 189 vidas, 10.000 años. Yo no te esperaba, ¿quién lo iba a pensar? Aquí estás, aquí estás. En el espacio que antes nadie tocó, siento tu calma sabia y con mi alma honrar tu fuerza y tu don. Refúgiate aquí en mí. Este es el tiempo que la vida nos dio para ir de la mano a volar, vivir la magia del destino que hoy podemos abrazar. 189 vidas esperando, 189 vidas anhelando, 189 vidas que al final nos unirán. 189 vidas despertando, 189 vidas, 10.000 años. Yo no te esperaba, ¿quién lo iba a pensar? Aquí estás, aquí estás.
89 vidas, 10.000 años. Yo no te esperaba, ¿quién lo iba a pensar? Aquí estás. Cuando la riqueza se pierde, nada está perdido. Cuando la salud se pierde, algo está perdido. Cuando el carácter se pierde, todo está perdido. Billy Graham. Hoy ya estamos para finalizar nuestro programa y quisiera preguntarle a nuestra invitada, amiga científica, Elizabeth Dayman, una recomendación a las personas para mejorar su salud, y 2, ¿dónde te pueden contactar quien quiera de una u otra forma acercarse a ti? Bueno, yo creo que esto, más que una recomendación, creo que sería una premisa clave para todos nosotros. Primero paremos ante la vida, ¿no? Tomémonos un tiempito de respirar, conectémonos y aprendamos a vivir presentes, porque el presente es lo único que tenemos, y en el presente podemos estar tan atentos que al tener tanta atención en el momento presente podemos empezar también a sanarnos, a vivir con más gozo, a gozarnos más a la familia, a nuestras experiencias de vida. Y bueno, eso. Y pues me pueden conectar o contactar en el celular 300-211-2360, en el fanpage Doctora Elizabeth Bateman o Doctora Elizabeth Bateman, como se escribe, y en la página o el correo electrónico doc.elibateman@gmail.com. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, y realmente es una experiencia de amor y sabiduría estar contigo. Elizabeth, ustedes acaban de escuchar la vibración de su voz y sentirán su dulzura, pero Elizabeth, cuando está con uno, siente, pues las personas que estamos alrededor de Elizabeth, sentimos esa fuerza vibracional desde el amor y la sabiduría. Y desde ese amor y esa sabiduría, déjanos una semilla de esperanza a todos los que estamos escuchándote hoy aquí desde tu corazón. Uy, carambas, pues esa semilla tal vez sería ese pensamiento semilla que nos debemos decir todos los días, que tenemos toda la posibilidad de reinventarnos en cada segundo de la vida. No hay experiencias difíciles ni momentos difíciles en la vida, ni procesos tan difíciles que no se puedan solucionar. Simplemente hay espacios en el tiempo donde tenemos que generar un poquito de caos para lograr llegar a una experiencia de sanación o de espiritualidad o de vida y en plenitud. Entonces, vuelvo a decir, paremos, respiremos un ratico, estemos presentes y simplemente escuchemos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Sonido del Alma con Mónica Fuquen en compañía de Pablo Tedeschi y Álvaro Pardo.